Bienvenida, jodida leyenda, a este training, el poder de la mente. En este training vas a descubrir el poder de tu mente para que entiendas cómo funciona, ya sea desde el punto de vista neurocientífico, desde la física cuántica, desde la epigenética, la biología molecular, incluso desde la metafísica. He juntado desde todas las ramas toda la información para que esté lo más completa posible, para que entiendas realmente cómo funciona tu mente y para que empieces a utilizar ese poder a tu favor. Porque cosas mágicas pueden suceder en el momento que empieces a hackear tu mente, pero de verdad con fundamento y entendiendo qué es lo que pasa detrás. Entonces, vamos allá. La mente es un concepto complejo, ¿vale? Que abarca tanto la actividad consciente como la subconsciente. Y ambas están intrínsecamente ligadas al cerebro y al cuerpo. Fíjate aquí en esta imagen del iceberg, cómo la mente consciente abarca solo un 5%, que es la parte que nosotros vemos, es la parte de la mente responsable de nuestros pensamientos y decisiones conscientes, y representa solo una pequeña parte de la actividad mental, pero es la que tiene la capacidad de razonar, reflexionar y tomar decisiones informadas. Además, la mente consciente puede influir en el cuerpo de manera directa a través de la intención y el enfoque. Ahora entraré en mayor detalle con esto. Después, por debajo, la parte que no vemos es el subconsciente, o como es aquí el inconsciente. Se divide en dos en realidad, pero para no liar la pelota, tenemos el consciente y el subconsciente, ¿vale? Entonces, la parte que no vemos es el subconsciente, que opera por debajo del nivel de conciencia y es responsable de almacenar tanto los hábitos como los comportamientos en piloto automático, creencias que están súper arraigadas y también recuerdos emocionales. La mayoría de nuestras acciones diarias y respuestas emocionales están controladas por la mente subconsciente. Y la mente subconsciente es mucho más poderosa que la consciente porque controla hasta el 95% de nuestras acciones y respuestas automáticas. Las creencias almacenadas en el subconsciente pueden influir en nuestra biología sin que nos demos cuenta. Por lo tanto, funcionamos en base a ese 95% de la mente subconsciente, de toda esa información y programas que están albergados ahí. Y solo somos conscientes del 5%. Además, añadiendo también que es que el 80% del tiempo estamos funcionando en piloto automático, porque básicamente al cerebro no le gusta quemar calorías. Entonces, crea redes neuronales en base a la repetición hasta convertirla en un hábito. Entonces, estamos en ese 80% haciendo cosas de forma automática, sin darnos cuenta, ¿no? Desde el momento en que nos levantamos por la mañana y vamos a hacer pis y nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara, hacemos el yoga, una respiración, lo que sea, todo eso es hábito. Sentarte a desayunar, a darte un paseo, todo es hábito. Realmente despierto y consciente solo somos el 20% del tiempo restante. Que esto cuando en su día me di cuenta de que funcionaba así, eché cuentas, o sea, eché números. Y entonces llegué a la conclusión de que si realmente solo soy consciente el 20% del tiempo de mi día, calculando más o menos estimado que vivimos unos 80 años, yo tengo 31, me quedan unos 5 años de vida consciente. Eso a mí me cambió la vida, suponiendo que voy a llegar a los 80, que nadie me garantiza que voy a llegar a los 80. Entonces, ¿de qué forma puedo empezar yo a vivir más consciente, no tanto en piloto automático, y que sobre todo cuando esté funcionando en piloto automático, que sea desde un lugar de crecimiento y de evolución? Porque el piloto automático para el tema de las rutinas matutinas o hábitos de alto rendimiento positivo en nuestro día a día, obviamente nos interesa crear esas redes neuronales y crear hábitos saludables y conscientes. Entonces esa es otra película diferente. La cuestión aquí es que funcionamos el 80% del tiempo desde creencias y limitaciones internas, desde traumas y bloqueos, ¿vale? Entonces esa es otra película totalmente diferente. Además hay que tener en cuenta que por nuestra cabeza pasan entre 60 y 70 mil pensamientos diarios y de los cuales un 70% son negativos, negativos, desempoderantes y limitantes.
Y es en base a cómo nos han ido programando desde pequeños, incluso mientras que nuestra madre estaba embarazada de nosotros, mientras que estábamos ahí en el embarazo, e incluso cargamos hasta traumas y bloqueos emocionales de hasta 14 generaciones. Esto ya está demostrado científicamente. Entonces, no solo llevamos nuestra mierdecita encima, sino que además llevamos la mierdecita de otras 14 generaciones y porque la ciencia no ha llegado más, también encima, que también nos están influenciando. Y de esos 70% de pensamientos negativos, el 95% funcionan en bucle. O sea, estamos constantemente cayendo en bucles tóxicos autodestructivos. Conclusión, no tenemos el control sobre nuestra vida. Creemos que sí, pero no. Estamos siendo pilotados por la información y programas de nuestro subconsciente. Nuestra vida se dirige por nuestros patrones, programas y creencias del subconsciente y toda esa negatividad. Y antiguamente esto es lo que nos garantizaba nuestra supervivencia, o sea, esto es un mecanismo de supervivencia. ¿Vale? Nuestra mente reptiliana nos mantiene en este estado primitivo y nos protege. Entonces, esta máquina negativa del inconsciente es la causa raíz de nuestro sufrimiento. La mente, al final, es el conjunto de pensamientos, creencias, emociones y percepciones que influyen directamente en nuestra experiencia de la realidad. Y la mente no solo reside en el cerebro, sino que se extiende a través de todo el cuerpo por esa red neuronal y memoria celular que entraremos en mayor detalle ahora también. Y no solo no maneja nuestro instinto de supervivencia condicionado por todas esas creencias, experiencias, esos constructos mentales, sino que además tenemos una parte de nuestro cerebro, que es el sistema reticular activo, que está en la base del cerebro, ¿vale? Que es el encargado básicamente de filtrar la información que percibe de fuera. Son esas gafas de realidad distorsionada, ¿vale? Entonces el sistema reticular activo constantemente busca evidencias para confirmar aquello en lo que te estás enfocando. Entonces, no tiene filtro, o sea, lo que le importa es que si es bueno, pues se va a enfocar en buscar evidencias para confirmar lo bueno. Si es un pensamiento malo, va a buscar las evidencias para confirmar lo malo. ¿Vale? Por eso muchas veces cuando no nos creemos capaces de conseguir algo o de hacer algo, o sea, nuestra mente automáticamente empieza ahí el autosabotaje a full, a buscarte evidencias y razones del pasado, obviamente, de experiencias que ya han ocurrido una vez en tu vida, para decirte, Jani, esto no va a volver a funcionar, porque como no te funcionó en el pasado, ahora no te va a volver a funcionar. Entonces, full autosabotaje y al final es el sistema reticular activo que en vez de enfocarse en las infinitas posibilidades que tiene delante, se está enfocando en buscar las evidencias negativas para seguir confirmando esa hipótesis de que otra vez no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, este sistema reticular activo actúa en función de nuestras historias del pasado y esos programas subconscientes, ¿vale? Y actúa reforzando nuestras creencias, limitaciones, todos esos constructos mentales que tenemos a día de hoy. Por eso es tan importante esta frase de en lo que te enfocas se expande. Si yo soy una persona enfocada en resolver problemas y me estoy enfocando en buscar soluciones, voy a encontrar soluciones. Si yo me enfoco en el problema, no voy a encontrar soluciones, voy a encontrar más problemas. Te voy a poner otro ejemplo con esto del sistema reticular activo. Imagínate que tienes en tu lista, en tu plan, comprarte una autocaravana, ¿vale? Y de repente, cosas del universo, empiezas a ver autocaravanas por todas partes. Y tú dices, ¿pero qué pasa aquí? Ahora todo el mundo tiene una autocaravana. No, no es que ahora todo el mundo tenga autocaravana, sino que tú antes no veías las autocaravanas. Estaban todo el tiempo delante de ti, pero tú no tenías tu foco puesto en ellas. Entonces no las veías, ¿vale? Y esto es un ejemplo súper básico. Imagínate si esto lo extrapolamos a todos los aspectos de nuestra vida, ¿vale? Súper importante. Entonces, el 95% son programas y creencias y limitaciones del subconsciente que están pilotando nuestro 5% consciente. Este ciclo vicioso que te he puesto aquí, seguro que lo has visto ya alguna vez. Te voy a explicar cómo funciona. Como ya te decía, por la cabeza nos pasan entre 60 y 70 mil pensamientos al día y el 70% de ellos encima son negativos. Vale. Vuelvo a recargar esto para que lo tengas en cuenta ahora cuando te explica cómo funciona.
este ciclo vicioso. Cuando a mí me viene un pensamiento, este pensamiento me levanta una emoción. En función de la emoción que yo sienta en ese momento, voy a tomar unas acciones, me voy a mover de una forma determinada, que esto a su vez va a hacer que obtenga un resultado. Y este resultado, a su vez, va a volver a influenciar en cómo voy a seguir pensando. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que haces, perdón, un lanzamiento y piensas que no te va a salir bien, que no va a funcionar, que nadie te va a comprar, ¿vale? Pensamiento es, nadie me va a comprar. Tú ya emocionalmente, automáticamente, te vas a sentir como el culo. O sea, literalmente te vas a sentir mal. Vas a tener frustración, vas a tener ansiedad, ya te estás deprimiendo antes de tiempo, antes incluso de empezar a hacer el lanzamiento, ya estás deprimido. Ya no tienes ganas de nada. O imagínate, estás empezando el lanzamiento a tope de power, con un montón de energía, lanzas tu oferta y el primer día no te compra nadie. ¿Vale? Entonces ya tus emociones están ahí a flor de piel. O sea, pasas de estar súper emocionado a... ¿Vale? Entonces, arrastras estas emociones negativas. ¿Qué acciones vas a tomar entonces? Digamos que si te compra alguien. Entonces vas a tener unas emociones, vas a estar motivado, entonces vas a tomar unas acciones determinadas. En el caso de que estás motivado porque te han comprado, estoy súper segura que vas a seguir compartiendo a tope de energía, con un montón de ilusión, tu oferta, lo que tienes como solución al problema X que le estás resolviendo a la persona, y vas a darle con toda, y vas a subir contenido, y vas a mandar mails, y vas a hacer de todo. Pero estoy súper segura que si el primer día nadie te compra y tú te sientes como que no lo vales, que no te lo mereces, que la gente no te lo compra, que no sé cuánto, y todo es frustración, ansiedad, depresión y un cúmulo de emociones negativas, ¿qué acciones vas a tomar? Lo más seguro es que no hables más de tu oferta o que hables de tu oferta desde la escasez, desde la necesidad, ¿vale? Entonces, ¿qué resultado vas a obtener? Pues por un lado, si compartes desde la pasión, desde el crecer con tu comunidad, desde el ayudar a los demás y tal, pues el resultado va a ser que la gente te va a seguir comprando, te va a comprar más gente. Entonces eso va a alimentar tus pensamientos, los pensamientos, las emociones, acciones. Entonces es todo el rato un bucle vicioso positivo que te llena de energía. ¿Qué pasa que nadie te compra? Bueno, el resultado es que nadie te va a seguir comprando. Porque si tú no tomas acciones para seguir vendiendo, aunque el primer día no hayas vendido, no significa que el resto de días no te vayan a comprar. Pero si tú ya tomas unas decisiones y unas acciones en base a lo que estás pensando en este momento, que nadie me va a comprar, pues obviamente el resultado es que nadie te va a comprar. ¿Vale? Entonces, este ciclo funciona así. Te lo expliqué así como súper básico también para que lo entiendas, porque esto es como el Ave María de la neurociencia. O sea, literalmente nuestra mente funciona así y por eso yo soy el creador de mi realidad, ¿vale? Según la física cuántica, los pensamientos son una forma de energía que influyen en nuestra realidad. Por eso, lo que crees, lo creas. Si yo me creo capaz, voy a tener unas emociones, voy a tomar unas acciones y voy a obtener un resultado, ¿vale? Entonces estoy creando mi realidad. En la física cuántica, el principio de la dualidad onda-partícula y el experimento de doble rendija, que no te lo voy a explicar aquí porque es súper complejo ahora mismo de entender, tendremos que ver un vídeo y todo, si quieres googlearlo y leer un poquito sobre el tema. Pero básicamente, estos experimentos de la física cuántica muestran que la observación también puede afectar al comportamiento de las partículas subatómicas. Y estamos usando esta analogía para explicar que nuestros pensamientos y observaciones pueden influir en nuestra realidad personal. La mente actúa como un observador que colapsa las posibilidades cuánticas en una realidad concreta, ¿vale? O sea, por el simple hecho de yo observar, ya estoy influenciando también sobre la realidad que estoy creando. ¿Vale? Porque es energía que yo estoy poniendo sobre aquello que estoy pensando, ¿vale? Y entonces se crea una realidad. También influye en la creación de nuestra realidad la atención y la intención que le pongamos a las cosas.
Nuestra percepción y atención tienen un papel súper activo e importante en la creación de nuestra realidad. Esta idea está inspirada en la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que básicamente lo que sugiere es que los objetos existen en un estado de probabilidad hasta que son observados. O sea, son probabilidades hasta que los observas y de repente aparecen, ¿vale? Cuando dirigimos nuestra atención a algo, estamos afectando su estado y nuestra experiencia de observarlo, ¿vale? En términos prácticos, esto significa que que enfocarnos en pensamientos y emociones positivas, por ejemplo, puede atraer experiencias positivas, mientras que si yo me enfoco en lo negativo, puedo atraer experiencias negativas, ¿vale? Y la neurociencia ha descrito una zona en la base de nuestro cerebro, que es la que ya te compartí antes, ese sistema reticular activo, el cual busca todo el tiempo evidencias para confirmar aquello en lo que te estás enfocando. ¿Ok? Como te explicaba con anterioridad, si yo me estoy enfocando en que mi lanzamiento, volviendo al ejemplo del lanzamiento, no va a funcionar, pues automáticamente voy a encontrar evidencias, gracias a mi sistema reticular activo, de que efectivamente no va a funcionar porque ya en el pasado no funcionó y te vienen 25.000 historias, incluso de las que te habías olvidado, ¿vale? Y además vas a estar buscando razones y fallos dentro de tu lanzamiento para que tú digas, hostia, es verdad, mira, la he cagado aquí, hostia, pues mira, esto lo podía haber hecho mejor, joder, esto lo he hecho mal. Es que, ¿no? Y entonces aparece ahí el autosabotaje a full. Por eso es tan importante la intención que le pones a las cosas y tener en cuenta que incluso tu presencia influye sobre lo que estás creando, ¿vale? Porque tú eres energía y tus pensamientos son energía. También las creencias son pensamientos repetidos, ¿vale? Entonces, las creencias básicamente te lo tienes que imaginar que están como encimita de donde dice pensamiento, ¿vale? Porque al final las creencias son pensamientos que se repiten y que se han consolidado en nuestra mente como verdades, pero que no son verdades, ¿vale? Y estas creencias influyen en cómo percibimos la realidad y el cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Nuestro sistema de creencias actúa como un filtro a través del cual interpretamos nuestras experiencias. Si creemos que somos capaces y merecedores, pues tendemos, mejor dicho, a ver oportunidades y a actuar en consecuencia. Si creemos que somos incapaces, que no nos lo merecemos, que no nos merecemos cosas buenas, pues entonces podemos pasar por alto esas oportunidades y sabotear nuestro propio éxito. O sea, literalmente nos convertimos en nuestros propios saboteadores del éxito. Entonces, claro, te quedas como, wow, esto al final soy yo. O sea, no me están saliendo las cosas porque yo estoy influenciando directamente sobre los resultados de mi vida. Es fuerte esto, ¿eh? Después, las emociones también son energía en movimiento. E de energía, moción, motion, movimiento, ¿vale? Es energía en movimiento. Y esto significa que a su vez tienen una vibración específica. Entonces, las emociones como el amor, la gratitud, la alegría, tienen una elevada vibración, mientras que las emociones negativas como el miedo, la ira, la tristeza, tienen una muy baja vibración. Entonces, basándonos en principios similares a los de la ley de la atracción, que estoy segura que más de uno aquí ya la conoce, pues básicamente atraemos a nuestra vida aquello que vibra en la misma frecuencia que nuestras emociones predominantes. Esto significa que cultivar emociones positivas puede atraer experiencias positivas a tu vida. Por eso esto de vibrar alto y estar siempre a tope de power, porque al final lo que yo soy es lo que atraigo también, ¿vale? Entonces, cuando en el caso de las emociones no expresamos, reprimimos o suprimimos nuestras emociones, estas se quedan ancladas en el cuerpo como bloqueos bioenergéticos y que son básicamente energía estancada, ¿vale? Y estos bloqueos bioenergéticos se producen ya sea por traumas físicos, como accidentes, cirugías, enfermedades, por traumas emocionales, ya sean experiencias intensas de miedo, tristeza, rabia, algunas situaciones de estrés crónico, pensamientos y creencias negativas como patrones mentales y emociones tóxicas. Todo esto al final lo que hace es que tú estés reprimiendo, suprimiendo esa emoción en tu cuerpo y anclando esa energía que no fue procesada en su día dentro del cuerpo. Cuando
la energía no fluye adecuadamente, pues puede dar lugar a problemas físicos, ya sean dolores crónicos, fatiga, enfermedades, problemas emocionales como ansiedad, depresión, trastornos del estado del ánimo, dificultades en la capacidad de recuperarse de enfermedades o lesiones, incluso puede llegar a provocar enfermedades del sistema inmune, ¿no? Entonces, claro, todo esto ya te lo voy a ir introduciendo de a poquito para que tú veas cómo, al no, por ejemplo, procesar las emociones que debieron de haberse procesado en su momento, ¿vale? Y que fueron reprimidas o suprimidas, están generando esos bloqueos bioenergéticos en el cuerpo, los cuales al final terminan pasándote factura a nivel físico. Bienvenidas enfermedades, bienvenidos dolores, bienvenidos problemas emocionales y de todo, ¿vale? Entonces, durante el training te voy a ir introduciendo ya para que veas también el poder de la mente, cómo influye tanto sobre la creación de tu realidad, como incluso a nivel de tu estado físico y de salud, ¿vale? Entonces, esto por un lugar, entraremos en mayor detalle ahora, pero para que vayamos viendo, creencias, pensamientos, emociones afectan directamente sobre las acciones y los resultados que obtenemos, ¿vale? Y esto es un ciclo que se retroalimenta. Continuamos. Ahora, no solo es la mente, pensamiento, emoción, acción, resultado, sino que también el cuerpo llega a convertirse o a funcionar como la mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo puede ser condicionado para responder de forma automática a ciertos pensamientos y emociones hasta tal punto de que el cuerpo comienza a funcionar como si tuviera su propia mente independiente. Y esta independencia del cuerpo se convierte en un obstáculo para el cambio personal porque el cuerpo tiende a resistirse a nuevos patrones y a mantenerse en el estado familiar, en esa zona de confort, aunque sea negativo. Lo que ocurre es que se liberan sustancias químicas en el cuerpo en base al estado emocional y este estado emocional que libera estas sustancias químicas genera adicción, ¿vale? Entonces, muchas veces, por ejemplo, las personas que tienden mucho a quejarse o que, no sé, un tipo drama queen, o sea, hay personas que están mal porque les gusta sentirse mal, porque todas esas sustancias químicas que se liberan en el cuerpo te terminan generando adicción. Es tal cual, nos volvemos unos junkies a nuestra propia química. Entonces, por ejemplo, cuando una persona experimenta estrés crónico, su cuerpo se acostumbra a las hormonas del estrés y empieza a necesitarlas, creando un ciclo de dependencia. Por eso hay tanto junkie al estrés también, de que siempre necesita estar haciendo cosas, de que siempre necesita estar como full en el sistema lucha-huida, que ahora entraremos en mayor detalle con esto también, ¿vale? Pero que sepas que nos volvemos adictos a nuestras propias sustancias químicas que libera nuestro cuerpo en base al estado emocional que estamos sintiendo en ese momento. Y además, como te indico aquí, tenemos memoria celular, que es donde las células del cuerpo pueden recordar ciertos estados emocionales y responder de forma automáticamente a ellos, ¿vale? Las emociones negativas repetidas pueden incrustarse en el cuerpo a nivel celular, perpetuando estados de ansiedad, depresión y otros trastornos. Como yo te decía, esos bloqueos bioenergéticos, memoria celular, es todo lo mismo, ¿vale? Vamos a estar hablando en mayor detalle de esto ahora. Y además, a nivel del sistema nervioso, también pasan cosas. Y es que los pensamientos y las emociones pueden activar el sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha-huida, o el sistema nervioso parasimpático en respuesta al descanso o a la digestión. Y el estrés crónico, por ejemplo, puede mantener el cuerpo en un estado constante de alerta, lo que puede llevar a problemas de salud, obviamente, tales como la hipertensión, la ansiedad y enfermedades cardíacas. También las emociones y los pensamientos influyen en la liberación de hormonas y neurotransmisores. Por ejemplo, el estrés puede aumentar los niveles de cortisol, que es una hormona que en exceso puede suprimir el sistema inmune y aumentar la inflamación en el cuerpo, ¿vale? En cambio, emociones positivas como la alegría y el amor pueden promover la liberación de endorfinas y oxitocina que tienen efectos beneficiosos sobre la salud. Y luego también tenemos la epigenética, que entraremos en mayor detalle ahora también.
Pero básicamente los pensamientos y las creencias pueden influir en la expresión génica a través de mecanismos epigenéticos. Esto significa que al cambiar nuestras creencias y pensamientos podemos activar o desactivar diferentes genes que afectan también a nuestra salud. ¿Vale? Súper interesante. Pasamos ahora al siguiente punto. A nivel del cuerpo, como te decía, memoria celular. Es el fenómeno mediante el cual las células del cuerpo recuerdan experiencias pasadas, particularmente aquellas cargadas emocionalmente. Y estas terminan influenciando nuestra salud y nuestro comportamiento. Nos terminan definiendo como personas. ¿Y cómo se forma esta memoria celular? Por un lado, por trauma y experiencias emocionalmente intensas, como te comparto aquí. Estas experiencias liberan una cascada de hormonas y neurotransmisores que afectan a la fisiología celular. Y luego, por otro lado, las emociones fuertes están acompañadas por cambios químicos en el cuerpo también, ¿vale? Por ejemplo, como te compartí antes, el estrés crónico libera cortisol, que es una hormona que puede afectar directamente al funcionamiento celular y alterar la forma en que las células responden a futuros estímulos. Entonces se afecta como todo el funcionamiento de las células dentro de tu cuerpo, ¿vale? Y esto puede llevar a que las células adopten un estado que refleje la emoción expresada. Y luego, por otro lado, tenemos los bloqueos emocionales, que son todas esas emociones reprimidas y suprimidas que se han acumulado en el cuerpo y que también se denominan bloqueos bioenergéticos, ¿vale? Es como te decía antes, esa energía atascada, que hasta que no se libera, el problema seguirá estando ahí. Y esos bloqueos emocionales al final son conflictos internos, como te decía, no resueltos. Y otro punto interesante aquí, y es que cuando experimentamos estrés en nuestra vida, eh, o por diversas circunstancias, adversidades, retos que aparecen en nuestro camino y nos sentimos atacados, no son las adversidades el problema, sino la raíz del estrés. O sea, no es el estrés externo el que te está dando estrés, es tu forma de reaccionar ante esa situación debido a una respuesta interna tuya, un mensaje interno tuyo. Por ejemplo, como te compartí aquí, traumas, bloqueos, creencias, al final son solo, mm, vamos a decir, o sea, son la base que hacen que tú reacciones o seas de cierta manera a día de hoy. Entonces, la adversidad cuando aparece no es un problema, sino que la adversidad es un trigger, es como un activador en ti, ¿vale? Es como un interruptor que se enciende en ti. Entonces, tienes la oportunidad en ese momento para que decidas si vas a permitir que tu pasado siga dirigiendo tu vida o te haces responsable y cambias el rumbo de tu vida. Si yo entiendo que tengo esta memoria celular, que tengo estos bloqueos bioenergéticos, que tengo traumas y he experimentado, pues eso, emociones intensas que me han marcado la vida por las razones que sean, ya no es echarle la culpa al trauma, es decir, ok, vale, ¿qué puedo hacer para trascender este trauma ya de una vez? Para que deje de limitarme. Porque una de las cosas que he visto mucho también ahora mismo, el mainstream en redes sociales, es que las personas se agarran al trauma como justificación para lo que hacen y lo que son. Y, ok, estamos de acuerdo que el trauma te afecta en tu personalidad y en tu forma de reaccionar ante las adversidades de la vida, pero no es ahora, o sea, antes le echaba la culpa a este, ahora le echo la culpa al otro. No es echar la culpa fuera, es decir, ok, vale, soy consciente de que esto proviene de un trauma. ¿Qué estoy haciendo yo para trascender ese trauma? ¿Qué estoy haciendo yo para liberar ese bloqueo emocional? Porque en eso radica todo, en que soy consciente de que esta memoria celular existe. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo, para hacerlo diferente? Porque si no voy a seguir siendo una víctima toda la vida. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los efectos que produce la memoria celular? Bueno, pues como ya te decía, patrones de comportamiento. Las memorias celulares pueden influir en nuestros patrones de comportamiento y reacciones emocionales. Por ejemplo, una persona que ha experimentado repetidamente miedo puede tener células que responden automáticamente al estrés con miedo, incluso en situaciones que no lo justifican. Imagínate, estás en un entorno súper tranquilo y de repente sientes un miedo atroz y ni siquiera sabes por qué. ¿Vale? Es porque ya la célula responde de forma automática al estrés con ese miedo, ¿vale?
Luego, afecta también a nuestra salud física. Las emociones negativas persistentes como el estrés, la ansiedad, el resentimiento pueden llevar a enfermedades crónicas. Y esto se debe a que esas células, al retener la memoria de estas emociones, continúan respondiendo de manera que perpetúa un estado fisiológico perjudicial. Luego, las células que han sido condicionadas a responder de cierta manera pueden crear un ciclo de retroalimentación negativa. Por ejemplo, si las células del cuerpo están acostumbradas a los niveles elevados de cortisol, como te decía antes, debido al estrés crónico, pueden volverse dependientes de esta hormona, perpetuando un estado de estrés. Entonces, lo que es el ejemplo que te compartía antes, que al final nos volvemos unos adictos al estrés, literalmente. ¿Y qué pasa también? Como ya te decía, la memoria celular no es que esté en el cerebro, está en todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo, habiéndose acostumbrado a ciertos estados emocionales, se puede resistir al cambio. Ahí es cuando aparecen las resistencias. Y esta resistencia es una de las razones por las cuales las personas encuentran difícil cambiar hábitos y patrones negativos. Es más fácil decir que yo soy de esta forma, que esta es mi personalidad y que yo soy así, en vez de enfrentarse a esa incomodidad, a esa resistencia e ir más allá de ellas. ¿Vale? Siguiente punto. Seguimos dentro del cuerpo. Sistema nervioso autónomo. ¿Vale? Tu sistema nervioso es un sistema conductor que utiliza impulsos eléctricos para conectar el cuerpo con el cerebro y el cerebro con el cuerpo. ¿Vale? Es la relación directa entre el cerebro y el cuerpo. Es tu sistema del cuerpo que chequea si todo está bien, que todo esté en equilibrio y que esté en homeostasis. El sistema nervioso se divide en dos sistemas nerviosos diferentes, ¿vale? Y nos vamos a enfocar ahora mismo para explicarte y no hacerte mucho rollo, el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Este regula funciones corporales automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión, la respuesta al estrés, y se divide en dos ramas principales que seguramente ya hayas escuchado con anterioridad. Yo voy a entrar en un poquito más de detalles con la teoría polivagal del nervio vago para que entiendas un poquito más que esto se puede expandir lo máximo, pero no te voy a dar ahora la charla del nervio vago, pero que sepas que esto funciona de esta forma. Entonces, tenemos el sistema nervioso simpático, ¿vale? Que es el responsable de esa respuesta de lucha o huida que ya te compartía antes. Este se activa durante situaciones de estrés o de emergencia, o incluso al estar enganchado a creencias limitantes y negativas, ¿vale? O influenciado por traumas del pasado. Entonces se activa ante todas esas situaciones, lo que te decía antes, ese trigger que hace que se encienda ese recuerdo, esa memoria celular que haga que tu sistema nervioso simpático se active y entres automáticamente en modo lucha-huida. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Que se aumenta la frecuencia cardíaca, se libera adrenalina, aumenta la presión arterial y se libera incluso glucosa para proporcionar energía inmediata al cuerpo. ¿Vale? Te mete un chute ahí de glucosa al cuerpo. Y esto puede llevar a efectos negativos como hipertensión, inmunosupresión, trastornos metabólicos, trastornos digestivos, de todo, problemas de la piel, de todo. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo el sistema nervioso simpático activo de forma prolongada? Que pueden aumentar esos niveles de cortisol a tal nivel que puedan causar daño en tejidos, aumentar la presión arterial y suprimir la respuesta inmune, como ya te decía antes, haciéndonos más susceptibles a enfermedades. Por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático. Este es nuestro amigo. Promueve la relajación y la recuperación. También reduce la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial y facilita la digestión y otras funciones de descanso y digestión. Y además nos hace conservar energía, ¿vale? ¿Qué pasa con la teoría del nervio vago? Y es que el nervio vago juega un papel fundamental en la recuperación, restauración y manteniendo el balance. El nervio vago es el nervio principal del sistema nervioso parasimpático, por eso quiero mencionarlo aquí, porque se está hablando muy poco de él y en verdad tiene un papel fundamental en todo. Una curiosidad es que el 80% de la información que envía el nervio vago es del cuerpo, o sea, esa información va del cuerpo al cerebro. ¿Vale? El 80% de la información que se mueve a través del nervio vago, que empieza aquí arriba y termina abajo, ¿vale? Y va por todo el cuerpo. Lo interesante es que el 80% de la información va del cuerpo al cerebro. ¿Qué significa esto? Hostia, estamos recibiendo información de nuestro cuerpo el 80% del tiempo, ¿vale? Y el 20% de la información es del cerebro al cuerpo, ¿ok? Entonces, otro punto interesante es que el nervio vago también conecta el intestino con el cerebro.
¿vale? Por eso se dice que cuando sentimos esas mariposas en nuestro estómago, que tenemos un segundo cerebro dentro de nuestros intestinos. Y es por esto, es porque el nervio vago conecta todo, ¿vale? Y como el 80% de la información es del cuerpo a la mente, todo lo que pasa a nivel intestinal se envía esa información también a la mente, ¿vale? Entonces, cuando el nervio vago se activa, se disminuye la frecuencia cardíaca, se relajan los músculos y se estimula la digestión, lo cual contribuye a una sensación de calma y bienestar. Cuando está activo, puede contrarrestar también la respuesta del sistema nervioso simpático. Como ya te decía, es el que hace que estemos ahí en ese modo lucha-huida, lo cual ayuda a reducir la ansiedad y promover la relajación, ¿vale? Entonces, ¿qué te comparto aquí en la diapositiva? Que tenemos tres estados del sistema nervioso, ¿vale? No voy a entrar en mayor detalle, pero para que sepas cómo es el asunto. Tenemos el estado ventral vagal, que es el estado de seguridad y conexión social, que es cuando nos sentimos plenos, que nos sentimos en flow state, nos sentimos conectados con el todo, con la gente, con todo, nos sentimos súper seguros, ¿vale? Esto es cuando tenemos el nervio vago activo y en equilibrio, ¿sí? Cuando tenemos el sistema nervioso simpático activo, estamos en modo lucha-huida, literalmente. Y luego el dorsal vagal state, es el estado dorsal vagal, lo que hace es que entremos en modo de congelación. Nos desconectamos. Son las personas que cuando entran en un estado de ansiedad tan fuerte, llegan incluso a perder la conciencia, a desmayarse, ¿vale? O se quedan congeladas sin saber qué hacer. Esto también es una reacción primitiva, por eso es la parte más primitiva incluso del nervio vago, que lo que permite es que tú sobrevivas, ¿vale? Te pongo el ejemplo porque esto es algo que hemos heredado de nuestra parte más animal. Y es que, por ejemplo, le pasa, a ver, ¿qué animales eran? Bueno, a los ratones creo que son, sí, a los ratones. Cuando el ratón entra en este estado de congelación, literalmente lo que simula es una muerte. Simula la muerte para que el depredador lo libere, porque al depredador ya no le interesa al animalito si el animal está muerto, literalmente. Entonces, en el momento que lo suelta, ¡pum!, como que sale de ese estado y entra otra vez en la activación simpática, lucha vida y sale por patas. Son sistemas de supervivencia. A nosotros no nos funcionan, no nos sirven. Quedarme congelada o desconectada o desmayarme no me ayuda a progresar, a avanzar en la vida, ¿vale? Entonces, tener en cuenta estos tres estados te ayuda a tomar acción para decir, ok, vale, ¿qué puedo hacer para activar mi nervio vago, para estar más en esa sensación de seguridad, de conexión, de calma, de plenitud, de paz, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi respuesta del sistema nervioso simpático al parasimpático? ¿Cómo puedo estar más alineado conmigo mismo? ¿Cómo puedo estar más centrado? ¿Cómo puedo estar más en calma? Entender que estos dos otros sistemas o estados son sistemas de supervivencia que no nos sirven para nada absolutamente, porque la realidad es que no tenemos un león corriendo detrás de nosotros que nos va a comer todo el tiempo. Entonces, no necesitamos estar en modo lucha-huida. Tampoco necesitamos quedarnos congelados esperando a ver si, por favor, déjame en paz. O sea, no lo necesitamos. Pero si yo soy consciente que mi cuerpo reacciona de esta forma, puedo meter mano y puedo intervenir. Que ahora te explicaré también cómo podemos regular el sistema nervioso. ¿Vale? Es súper importante esto. Hay un dato curioso que te quiero compartir también y seguramente te haya pasado, o, bueno, a muchas personas les ha pasado, y es que cuando tratan de sentarse a meditar, les cuesta muchísimo meditar. Y más allá de las resistencias del cuerpo, a nivel del sistema nervioso pasan cosas, ¿vale? Cuando yo estoy ancladísima a estar en ese rol de estrés que ya decíamos antes, ¿no? Que estoy todo el tiempo con el sistema nervioso simpático a full, que estoy literalmente a 180, como digo yo, sentarme a meditar es lo peor que le puedo hacer a mi sistema nervioso. Porque va a decir, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces va a estar súper incómodo y se produce una ansiedad inducida por meditación. Y esta es la que hace que no puedas meditar, ¿vale? Porque tu sistema nervioso está demasiado sobreestimulado. Entonces lo que necesitamos es buscarle la vuelta
para salir de ese estado ansioso, para volver a la calma, pero no de forma tan bruta como lo que es, venga, es como coger a un niño que es hiperactivo y sentarlo en una silla y decirle que se quede 3 horas quieto ahí. No funciona, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, te voy a estar compartiendo también desde el punto de vista de la respiración, cómo la respiración sí que te ayuda a activar el nervio vago, a volver a activar todo el sistema nervioso parasimpático para que te puedas centrar, que para que te puedas calmar. Y desde ahí, pues ya podemos hacer toda la meditación que tú quieras, ¿vale? Pero lo primero es como cortocircuitar el circuito y meterle ese choque al sistema nervioso para sacarte de esos estados o sea, de congelación, de desconexión, de lucha-huida, para después pasar al siguiente punto. ¿Vale? Súper importante. Regulación del sistema nervioso. Lo voy a estar compartiendo también. Siguiente punto. Tenemos la conexión mente-cuerpo-respiración. ¿Vale? La conexión mente-cuerpo es mediada por el sistema nervioso a través de varias vías y mecanismos. ¿Vale? Tenemos el eje hipotálamo pituitaria adrenal, HPA para los amigos, que es una vía crítica en la respuesta al estrés. Entonces, las señales del estrés percibidas por el cerebro activan el hipotálamo, que a su vez estimula la glándula pituitaria para liberar hormonas que activan las glándulas suprarrenales, liberando cortisol y otras hormonas del estrés. Además, los pensamientos y emociones pueden influir en la liberación de neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, y hormonas como el cortisol y la adrenalina que afectan directamente a la fisiología y al estado de ánimo. Por ejemplo, en el caso de los pensamientos positivos, estos pueden aumentar la liberación de dopamina y de serotonina, que son justo las hormonas que faltan en personas que padecen de depresión o ansiedad. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante el modo en el que piensas, porque se liberan también diversos neurotransmisores y hormonas en tu cerebro. ¿Vale? Entonces, neurotransmisores asociados, o sea, la dopamina y la serotonina son neurotransmisores asociados con la felicidad y el bienestar, mientras que los pensamientos negativos disminuyen estos neurotransmisores y contribuyen a la depresión, a la ansiedad, como ya te compartía. Luego, por otro lado, tenemos la influencia del nervio vago y nuestra respiración. Por eso te lo comparto aquí en este diagrama, ¿vale? Tenemos nuestras emociones, tenemos los traumas y los bloqueos, tenemos nuestros pensamientos, creencias, todo. Tenemos las situaciones de la vida, o sea, nuestro sistema nervioso ya sabemos ya cómo funciona. Y en medio de todo tenemos la respiración. Si yo alimento mi estado emocional hiperactivo de baja frecuencia, con pensamientos negativos que a su vez están alimentados por traumas y bloqueos emocionales de mi pasado, pues automáticamente mi cuerpo va a hacer que respire de una forma determinada. Entonces, por eso más del 90% de la población respira de forma rápida, superficial y entrecortada. ¿Qué pasa? Que a su vez es una pescadilla que se muerde la cola. Que si yo respiro de forma rápida, superficial y entrecortada, ¿vale? Con la parte alta del pecho, estoy alimentando y contribuyendo a esos estados de estrés y de ansiedad, porque tengo todo el tiempo el sistema nervioso simpático activo, ¿vale? Entonces, lo bueno de esto, y por eso también te comparto este diagrama, es que en el momento que yo cambio la respiración, que entraremos en más detalle en esto ahora también, porque la respiración es la única función del sistema nervioso autónomo que podemos controlar de forma consciente. Entonces, si yo le doy la vuelta a la espiral, gracias a mi respiración, puedo darle la vuelta a todo el bucle tóxico autodestructivo y convertirlo en uno positivo. ¿Vale? Porque si yo calmo al sistema nervioso, lo vuelvo a meter en estado de seguridad y de calma y me voy a enfocar en emociones positivas, visualización, todo el tema. Y además hago una liberación de esos traumas y bloqueos del subconsciente. O sea, literalmente vas a empezar a ver tu vida en otro color. ¿Vale? Entonces esto es una cosa también súper importante. Luego tenemos que los pensamientos repetitivos crean circuitos neuronales específicos en el cerebro, lo que te decía antes, ¿no?
que al final al cerebro no le gusta quemar calorías. Entonces crea estos circuitos neuronales, estas redes neuronales, que a su vez también influyen en cómo el cuerpo responde. Por ejemplo, pensar constantemente en una situación estresante puede fortalecer un circuito neuronal asociado con la respuesta al estrés, lo cual lleva a una activación frecuente del sistema nervioso simpático. Está todo relacionado. Y con el tiempo estas respuestas pueden volverse automáticas, ¿vale? Otra vez piloto automático. Y el cuerpo aprende a responder de ciertas maneras basadas en las señales enviadas por el cerebro, incluso sin una situación de estrés real. Y esto pues, puede llevar a un estado constante de alerta y ansiedad. ¿Ok? Hasta aquí, bien. Así es como funciona la mente. Ese es el poder que tiene la mente. Y la importancia de tener en cuenta tanto la parte de nuestros pensamientos, la parte de nuestras emociones y cómo estas directamente afectan sobre nuestras acciones y resultados de nuestra vida. Aparte de esa memoria celular que tenemos y el sistema nervioso que empieza a funcionar de una forma u otra en función de todos esos bloqueos bioenergéticos, toda esa memoria celular, todos esos traumas que tenemos en nuestro subconsciente. Hasta aquí, ¿cómo funciona la mente? Ahora quiero compartirte unas cosas porque parece que es como todo muy trágico, ¿no? Entonces te quiero compartir ahora las maravillas de la mente, porque el cuerpo humano para mí es como la máquina más perfecta que existe en el universo. Entonces, entendiendo cómo funciona la mente, el poder que tiene y que tiene ahí como unos hacks para que podamos empezar a hacer las cosas de forma diferente y nosotros hacer diferentes, hacer nuestra más elevada versión cada día, te abre un infinito mundo de posibilidades. Entonces vamos a entrar en estos detalles ahora. Muy bien, entonces vamos allá. Neuroplasticidad. ¿Por qué te comparto esto? La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse, recuperarse y adaptarse a nuevas situaciones y de formar nuevas conexiones neuronales. Esto, señores, es un bombazo. ¿Por qué? Porque esto significa que aunque nuestros pensamientos y emociones pueden haber creado esos patrones automáticos y toda la historia que te compartía antes, significa que estos patrones no son permanentes, no están fijos ahí forever and always hasta que nos muramos, sino que pueden ser cambiados con práctica y obviamente una intención y trabajo consciente, ¿vale? Las creencias y pensamientos repetitivos pueden reforzar ciertas vías neuronales haciendo que ciertos patrones de pensamiento y comportamiento se vuelvan automáticos, ¿vale? Por ello, tenemos el poder en nuestras manos de reprogramar nuestra mente y no estamos condenados a morirnos con la personalidad, ni las creencias, ni los traumas, ni los miedos, ni nada que nos defina a día de hoy. Y sabiendo esto, eso de que la gente no cambia o yo soy así, es mentira. Porque la realidad, como ya demuestra la neurociencia, es que todos tenemos la capacidad de cambiar. Y no solo nosotros, sino nuestra vida entera. ¿Vale? Si yo sé que mi cerebro es capaz de esto, hostia, manos a la obra. Porque ahora lo que yo pueda hacer para hacer el cambio ya solo depende de mí. Porque yo ya tengo una máquina perfecta que tiene esta habilidad. Ahora, ¿de qué forma voy a aprovecharla? Porque esta neuroplasticidad que tenemos es algo natural. Esto significa que podemos incluir y adquirir y reprogramar nuestra mente también para lo malo. ¿Vale? Entonces nosotros obviamente vamos a aprender a utilizar este superpoder de la mente, esta neuroplasticidad, a nuestro favor, para dejar atrás todos esos patrones que nos definen hasta el día de hoy. ¿Sí? Next. Epigenética. Esto es súper, súper poderoso, porque la epigenética nos da el poder de influir en nuestra biología a través de nuestras elecciones de vida y nuestras creencias, fomentando una mayor responsabilidad y control sobre nuestra salud. La epigenética se refiere a los cambios en la expresión génica, ¿vale? Que no implican alteraciones en las secuencias del ADN. En lugar de cambiar el código genético, la epigenética se ocupa de cómo los genes se activan o desactivan
en respuesta a factores externos, ¿vale? No es que cambie la secuencia del ADN, sino que los genes se activan o desactivan en función de lo de fuera, ¿vale? Entonces, obviamente el entorno influye sobre la expresión génica, ya sean factores ambientales como el estrés, la dieta, las emociones y las experiencias. Todo esto puede influir en estos mecanismos epigenéticos. Esto significa que nuestro entorno y nuestros pensamientos pueden tener un impacto directo en la forma en la que se expresan nuestros genes. Entonces, por ejemplo, el estrés crónico y los traumas pueden causar cambios epigenéticos que alteran la expresión de genes relacionados con la respuesta al estrés, con el sistema inmune y la función cerebral, lo que puede llevar a enfermedades como la depresión, la ansiedad y trastornos inmunológicos. O sea, ¿te das cuenta que estamos repitiendo todo el tiempo lo mismo? ¿Vale? Pero aquí ahora también estamos hablando de genética, de cómo los genes se pueden activar o desactivar en función de esos factores externos como el estrés o los traumas o los pensamientos, las emociones vividas en el pasado o en nuestro día a día, ¿vale? Luego también tenemos la nutrición, ¿no? La dieta también juega un papel crucial en la epigenética porque nutrientes específicos y compuestos bioactivos pueden afectar a la metilación del ADN y la modificación de histonas. Todo. Biología molecular, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente influye en la expresión de esos genes relacionados con el metabolismo y la prevención de enfermedades, ¿vale? No podemos comer cualquier tipo de comidas. Obviamente, de lo que se trata también es de tener una visión holística de toda tu vida. Tengo mi mente y de qué forma alimento mi mente y de qué forma alimento mi cuerpo, ya sea a nivel de energía como a nivel de dieta, nutrición, alimento, ¿vale? Los ayunos, o sea, un montón de historias que se pueden investigar aquí, ¿vale? Y luego, obviamente, como ya te compartía, nuestras creencias y pensamientos afectan a nuestra biología a través de esos mecanismos epigenéticos. Entonces, por ejemplo, pensamientos positivos y creencias saludables pueden fomentar una expresión génica que favorece la salud y el bienestar, mientras que pensamientos negativos pueden tener el efecto contrario. Entonces, ¿qué te quiero compartir con esto de la epigenética entonces? Que en base a estos factores que pueden influenciar sobre la expresión o no de nuestros genes, teniendo en cuenta esto, la epigenética nos da el poder de influir en nuestra biología a través de nuestras elecciones de vida y nuestras creencias, fomentando una mayor responsabilidad y control sobre nuestra salud. No estamos predeterminados por nuestros genes. Esto a mí me cambió también la vida y el pensamiento y la forma de verlo todo, porque a mí me vendieron desde siempre que no, si yo tengo una genética X, que yo voy a tenerlo porque en mi familia todos tuvieron, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Cáncer de mama, que es un clásico, y por eso yo también voy a tenerlo. No. O sea, la realidad es que todos tenemos los mismos genes, ¿vale? Pero de lo que depende es de la activación o no de ese gen. Eso es lo que yo quiero que entiendas aquí. Y es que no estamos predeterminados por nuestra genética, sino todo depende en función de lo que yo le meta al cuerpo y a la mente. Esos pensamientos, esas creencias, traumas, todo eso, obviamente, el estrés, las emociones negativas de baja frecuencia, el alimento, ¿vale? Todo eso afecta sobre la activación o no de los genes, ¿ok? Entonces es súper importante tener en cuenta esto porque significa que no estamos predeterminados por nuestra genética, como nos vendía pues, el dogma de la biología de siempre, ¿no? Que lo llevamos porque es que nuestros padres o nuestros abuelos, no, mentira. Tenemos el poder en nuestras manos de cambiarlo en base a las elecciones y creencias que tengamos, ¿vale? Yo puedo elegir vivir mi vida bien, saludable, o puedo elegir vivir mi vida en un bucle tóxico autodestructivo todo el día, ¿vale? Y en base a eso, obviamente, reprogramar mis creencias, ¿sí? Esto es un punto súper importante. Luego, el cuerpo tiene la capacidad de autorregenerarse y autosanarse. Vuelvo y repito, el cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Y la realidad es que el estado natural del cuerpo y de todo es el estado de salud. ¿Vale?
Cuando estamos vibrando alto, estamos en estado de salud, de expansión. Cuando estamos vibrando bajo en esas emociones de frecuencia negativa, estamos contraídos y entramos en estado de enfermedad, ¿vale? Pero el cuerpo ya tiene todo lo que necesita para regenerarte y sanarte, ¿vale? Cuando al cuerpo le damos el espacio óptimo para que esa regeneración y la homeostasis se dé, se regenera al completo, por lo que incluso llegan a remitir las enfermedades, ¿sí? Entonces, es súper importante tener en cuenta esto. No necesitamos fármacos, no necesitamos la ayuda externa, porque ya tenemos toda una farmacia dentro de nosotros que está esperando a ser activada. Eso es aquí lo más importante que creo que quiero que te lleves de este training, que tú dentro de tu cuerpo tienes un sanador y tu cuerpo sabe exactamente en cada momento qué es lo que necesita. Y como ya te decía, tu cuerpo se convierte en tu mente al haberse acostumbrado a esa liberación de sustancias químicas en base a tu estado emocional. Tenemos esos bloqueos bioenergéticos anclados al cuerpo. Entonces, si yo le doy el espacio al sistema nervioso a estar en calma, a estar en ese estado también de regeneración y homeostasis, que es cuando estamos en el sistema nervioso parasimpático, yo puedo liberar esos bloqueos bioenergéticos. Puedo resolver el conflicto, ¿sí? Esto es una de las cosas más importantes también que quiero que nunca te olvides. Y ahora otro punto más. A ver. Ay, la respiración, ¿cómo no? Como ya te compartí antes, es la única función del sistema nervioso sobre la que tenemos el control y podemos aprender con ella a regular nuestro sistema nervioso, reprogramar nuestra mente y resetear nuestro estado emocional. O sea, la respiración es nuestro superpoder, señores, es nuestro superpoder, porque con la respiración, como te decía, controlo y regulo el sistema nervioso, le doy ese espacio de seguridad a mi cuerpo y además también con la respiración le vuelvo a entregar el control a mi cuerpo para que haga lo que tenga que hacer, para liberar y trascender lo que tenga que trascender, sin necesidad de recordar nada. Y ahí está la magia. Ahí es cuando reprogramamos todo, porque no solo la mente, es el cuerpo, es todo, ¿vale? Entonces, el poder de la mente para sanar. ¿Ok? Te voy a compartir aquí un poquito ahora, entrando en mayor detalle a nivel de salud, cómo nos afecta, ¿vale? Nuestras creencias, como ya te decía, especialmente las subconscientes, tienen un impacto significativo en nuestra salud. Las creencias negativas o limitantes pueden predisponernos a enfermedades, mientras que las creencias positivas pueden promover la curación y el bienestar. Y te quiero compartir aquí el efecto placebo y el efecto nocebo. Cuando yo supe de esto, vuelvo a repetirlo, a mí se me abrió otro universo paralelo ante mis ojos. Porque sí que es cierto que en la carrera, yo soy biotecnóloga, lo estudié, el efecto placebo y demás, pero no lo había visto desde este punto. Y es que te lo voy a explicar con un ejemplo súper claro, ¿vale? Para que veas el efecto placebo, cómo funciona, ¿vale? El efecto placebo se utiliza principalmente a la hora de testear fármacos, ¿vale? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahí es que las personas crean que están en un tratamiento y que les va a ayudar a solucionar su problema, su salud y que va a tener efectos curativos, ¿vale? Entonces, estas personas experimentan mejoras en su salud simplemente porque creen que ese tratamiento, incluso aunque sea inerte y no sea nada, una pastillita de glucosa, de azúcar, que tenga esos efectos curativos. Entonces, esto te lo comparto porque si yo creo en que es posible, si yo creo que me estoy tomando una pastilla, no tengo pastillas aquí, pero que imagínate que esto me va a mejorar, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Si yo creo que esto me va a mejorar, aunque esto sea una piedrita de azúcar, me va a mejorar, porque ya está demostrado que funciona así.
¿vale? Es el efecto placebo, súper importante. Entonces, este fenómeno nos da pie también a cómo las creencias positivas pueden activar respuestas biológicas beneficiosas, ¿sí? Luego, por otro lado, tenemos el efecto nocebo. El efecto nocebo ocurre cuando creencias negativas o el miedo a un tratamiento provocan efectos adversos en la salud. Esto demuestra cómo las expectativas negativas también pueden influir en la biología. Por ejemplo, si yo ahora saco el librito de efectos secundarios de cualquier fármaco y me lo leo todo, estoy súper segura que el 90% de todo lo que leíste lo vas a tener. Vas a tenerlo, vas a tener efectos secundarios porque te los leíste. ¿Ok? Entonces, podemos tener ese efecto placebo en nuestra, o sea, aplicarlo en nuestra vida, en nuestra salud, o podemos seguir intoxicándonos nuestra vida con efecto nocebo, que al final es un poco lo que le pasa a las personas hipocondríacas también, que buscan en Google cualquier cosa y ya se creen que se están muriendo de cáncer, ¿vale? Entonces, automáticamente yo ya me estoy provocando un cáncer en el cuerpo. Es así, señores, es así. Si yo creo que tengo cáncer, me voy a provocar un cáncer, tal cual. Por eso, y te lo pongo aquí que también como dato interesante adicional, las personas con cáncer, cuando se enfocan en vivir y no en sobrevivir, de repente remite el cáncer, remite la enfermedad, porque ya no están poniendo el foco en el problema, sino en, va, total, me quedan 6 meses de vida, pues lo voy a aprovechar a tope y empiezan a vibrar alto, empiezan a cambiar su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de sentir, su forma de experimentar la vida, todo, todo, todo. Y eso ya no es un ambiente idóneo donde se pueda producir el cáncer. El ambiente idóneo donde se pueda producir cáncer es un ambiente ácido, un ambiente donde el estrés predomina, un ambiente en el que tú automáticamente te estás pudriendo e intoxicando por dentro, ya sea mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, a nivel nutritivo, lo que sea. Ese es un ambiente que promueve el cáncer. Si yo salgo de mi rol de supervivencia y empiezo a enfocarme en vivir, en hacer que mi vida sea una obra maestra, automáticamente todas las movidas que pasan en el cuerpo empiezan a remitir. Sí. Y esto te lo comparto también porque básicamente las enfermedades no son enfermedades, no son cosas que te pasan. No es, ay, Dios mío, ahora a mí me tocó esto. No, no. La realidad es que la mayoría de enfermedades son cosas que tú mismo te has provocado en base a un conflicto emocional no resuelto. La enfermedad es un síntoma que te trae un mensaje de tu cuerpo que indica un problema emocional más profundo. Las enfermedades son vistas como respuestas biológicas de adaptación a un conflicto emocional. Al final, la enfermedad es una solución biológica que el cuerpo implementa para gestionar el estrés emocional, ese traumita, ese bloqueo energético, esas creencias arraigadas. Por ejemplo, los problemas cardíacos pueden estar relacionados con conflictos de desamor o pérdida emocional. O, por ejemplo, los problemas dermatológicos suelen estar vinculados a conflictos de separación o miedo a perder el contacto. ¿Vale? Hasta que yo no resuelva el conflicto emocional interno, voy a seguir teniendo la enfermedad. Por ejemplo, yo era una persona que tenía un montón de problemas a nivel gastrointestinal, tenía mucho reflujo y tenía también mucha migraña. Y esto lo comparto siempre, ¿no? Las migrañas representan el control. Yo era una persona súper controladora. Entonces, mientras más control trataba de tener yo sobre mi vida, más me dolía la cabeza. Y las migrañas literalmente lo que hacían era imposibilitarme la existencia porque me sacaban de la partida durante 3, 4, 5 días. Entonces era el efecto contrario a lo que yo estaba buscando con el control. Entonces, conflicto biológico no resuelto, aprender a soltar el control. O sea, yo era controladora, tuve que aprender a soltar el control, aprender a fluir más con la vida. Ya no tengo migrañas, ¿sí? Entonces, cuando entiendo esto también, que yo misma soy la que me he somatizado las enfermedades en el cuerpo, entro automáticamente en un papel de responsabilidad. Y aquí entramos ya en el siguiente punto, y es que, ¿cómo podemos aprovechar el poder de tu mente entonces a tu favor? Lo primero es hacernos responsables.
Tenemos claro que nuestra mente tiene el poder de crear tanto cosas buenas como cosas malas. No somos las víctimas de las circunstancias, sino los creadores de nuestra realidad. Entonces, ¿qué elijo crear a partir de hoy? ¿Sí? Luego, sé consciente de tus pensamientos, de las creencias negativas, emociones y patrones que se repiten en bucle. O sea, donde tienes que empezar a poner el foco es en autoanalizarte. Observa tus sombras, observa esas partes de ti que les llevas dando la espalda toda la vida. Empieza a ser consciente sobre esos pensamientos y creencias, sobre todos esos patrones, ¿vale? Luego te pongo en tercer lugar, desidentificación con el yo soy. Cada yo soy que empleamos en nuestro día a día, o yo tengo, o es mí, cuando usamos posesivos, por ejemplo, es que es mi ansiedad. Mi ansiedad, ¿qué pasa? Que es una cosa material, que no sé, mi ansiedad, la llevo en mi gorro. No, no. Entonces, mientras que yo siga diciendo que eso es mío, va a seguir siendo mío, obviamente. Si yo digo que yo soy una persona, yo sé, desordenada, por ejemplo, ¿voy a seguir siendo desordenada? ¿Por qué? Porque lo más seguro es que obtenga un beneficio secundario de ser una persona desordenada. Porque a lo mejor, al yo ser desordenada, viene otra persona y me lo ordena, por ejemplo. O me da la excusa a que mi vida siempre sea un caos. O, por ejemplo, no, es que yo siempre llego tarde. ¿Por qué no lo haces diferente? Porque gracias al llegar tarde llamas la atención. Entonces todos ponen la atención sobre ti. Ese es el beneficio secundario que yo obtengo cuando llego tarde, ¿vale? Por eso te comparto esto también. Empezar a ser consciente sobre nuestras sombritas, nuestras partes así más oscuras, que decimos, bueno, mira, ¿esto qué hago yo con esto? Bueno, muy bien. Está perfecto. En la dualidad está todo. Somos luz y somos sombra, somos amor y somos ego. O sea, está perfecto. Lo que pasa que es aprender del ego, porque el ego está ahí para enseñarnos qué cositas trascender y qué cositas hacer para seguir avanzando. Entonces, desidentificarnos con el yo soy. Yo soy, al igual que yo soy todo lo negativo, empieza a reformularlo en yo soy todo lo positivo. Yo soy merecedora, yo soy abundante, yo soy puntual, yo soy ordenada, ¿vale? Reformula todo eso yo soy. ¿Ok? Luego lo que te compartía antes, la intención que le ponemos a las cosas es súper importante. Entonces, tener una intención clara es crucial para la reprogramación. Saber exactamente qué queremos cambiar y qué queremos lograr dirige nuestra energía mental hacia ese objetivo. Por eso, tener una visión es importante. Saber hacia dónde te estás moviendo, cuál es tu objetivo en la vida, qué quieres conseguir, qué quieres lograr, cuáles son tus sueños más locos. ¿Sí? Porque en donde yo pongo el foco es donde va mi energía. Súper importante, que va ligado a su vez con atención focalizada. La atención es la energía que alimenta nuestras intenciones. ¿Ok? Yo tengo una intención, ahora la atención es la energía que me lleva a conseguir y hacer realidad esa intención. Entonces, al enfocar nuestra atención en nuestros objetivos y en los nuevos patrones que queremos establecer, facilitamos la creación de nuevas conexiones neuronales. ¿Vale? Luego te comparto aquí también instaurar seguridad y resiliencia en el cuerpo. Esto lo vamos a ligar con lo que te compartía antes del sistema nervioso. ¿Cómo puedo instaurar esa seguridad en mi cuerpo? Porque lo que nos pasa es que nos sentimos inseguros todo el tiempo, ¿vale? No nos sentimos seguros ni dentro de nuestro cuerpo ni en el entorno, por eso vayas a donde vayas, si tus conflictos internos no están resueltos, tus problemas te van a seguir persiguiendo hasta el resto de tu vida. ¿Vale? Entonces es súper importante aprender a instaurar esa seguridad en tu cuerpo, que es a su vez lo que te permite también desarrollar resiliencia, resiliencia adaptativa, que va más allá de la resiliencia emocional. Resiliencia adaptativa significa que estás preparado ante las adversidades, que no va a haber una tormenta que te detenga. ¿Ok? Y también es el tener la capacidad de adaptarte al cambio, de adaptarte al porvenir, de adaptarte a la incertidumbre, de estar abierto a lo que esté por venir, pero no estás ahí como con el escudo, no, sino que estás abierto a, ok, vale, esto puede ocurrir. Venga,
Me adapto, como un camaleón, me adapto. ¿Cómo instauro seguridad en el cuerpo? Activando el nervio vago, volviendo al cuerpo. ¿Cómo volvemos al cuerpo? Para yo empezar a sentir seguridad necesito sentirla dentro de mí, no es fuera, no es la casa, la ciudad, el pueblo, no, la seguridad empieza dentro de nosotros. Entonces, volver al cuerpo. ¿Cómo? A través de la respiración. ¿Sí? A través de la respiración. La respiración coherente, ¿vale? Con la respiración coherente lo que estamos haciendo es conectar la mente con el corazón, ¿vale? Y con la respiración. Entonces, si nosotros miráramos un diagrama de estos del que analiza el ritmo cardíaco, veríamos cómo estas frecuencias disminuyen y empiezan a vibrar en coherencia. Por eso se llama respiración coherente. Entonces, simplemente inhalando en 5 tiempos, exhalando en 5 tiempos, poniendo toda la intención y atención a sentir el corazón, sentir esa conexión con el cuerpo, con el momento presente, escuchar los ruidos externos, internos, todo, abrirte al recibir, automáticamente ya empiezas a instaurar esa seguridad en tu cuerpo, esa resiliencia también. Y sobre todo, te va a ayudar a hacer realidad tus objetivos y tu visión. Que esto a su vez va unido con lo siguiente, que es que hagas de tu vida una obra maestra cada día. Cada día. No tienes que esperar a que sea el momento perfecto, a que tengas vacaciones, a que te vayas a no sé dónde, a que de no sé cuánto. No. Está en tus manos hacer de tu vida una obra maestra cada día. Cada día. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy por y para ti que te haga sentir que tu vida vale la pena? ¿Sí? Luego, visualización y prácticas somáticas. Esto es una de las partes que más me gusta. Una vez que yo instauro seguridad en mi cuerpo a través de la respiración coherente, utilizar el superpoder de la visualización, el verme en una situación X, sentirme de una forma para crear esas nuevas conexiones neuronales, pues también te abre ante la posibilidad de colapsar líneas de tiempo, ¿sí? Porque estamos visualizando nuevos comportamientos y resultados deseados que te van a ayudar a establecer esos nuevos patrones en el cerebro. Y estamos cambiando la química del cuerpo al conectar con emociones que queremos. Esas emociones de positividad, obviamente, gratitud, amor, plenitud, paz, calma, expansión, ¿sí? Entonces, prácticas somáticas, ¿a qué me refiero? Bueno, básicamente hacer este trabajo, como te decía, primero el grounding, de establecer esa seguridad en tu cuerpo, seguir respirando, visualizarte en ellas y empezar a hacer hoy, cosas que te gustaría del futuro. Entonces, no es esperar a facturar X cantidad de dinero para empezar a ir a darte masajes. Empieza tú a darte masajes, por ejemplo, ¿vale? Y así estamos ya cambiando la química del cuerpo. Y lo que decíamos antes del sistema reticular activo, ya le estamos dando evidencias de que sí es posible. Porque el superpoder también de la visualización es que cuando estamos en este momento de respiración súper conectados con el cuerpo, con el momento, con todo, y yo visualizo, por ejemplo, me visualizo, yo qué sé, en México, en Baja California, nadando con las ballenas, rodeada de toda mi comunidad de leyendas, que estamos todos compartiendo juntos un atardecer a la orilla de la playa, compartiendo nuestras reflexiones del día después de haber estado todo el día en contacto con las ballenas. Bueno, yo ya ahí estoy creando un estado emocional simplemente imaginándome la película. ¿Por qué las películas de Hollywood nos mueven? Porque se nos levantan emociones, por lo mismo es con esto, ¿no? Yo me visualizo mi propia película y ya soy capaz de sentir en el momento presente emociones que todavía no han ocurrido. Y ahí ocurre la magia. Ahí es cuando los saltos cuánticos se producen en los colapsos en el tiempo, ¿sí? Luego, obviamente, repetición y práctica, ¿vale? La repetición es clave para la neuroplasticidad de la que hablábamos antes. Al practicar repetidamente nuevos pensamientos y comportamientos, fortalecemos las nuevas conexiones neuronales. Acuérdate que el cuerpo al principio ofrece resistencia,
pero va a llegar un punto en el que se van a empezar a liberar nuevas sustancias químicas en el cuerpo y vas a producir comportamientos, pensamientos, hábitos, creencias nuevas de alto rendimiento, positivas, que te hagan sentir de puta madre. Luego, breathwork y meditación, ¿ok? El breathwork, fundamental, como te decía, esa reprogramación mental se produce al entrar en ese estado alterado de conciencia, estado meditativo, cuando básicamente nuestra mente mono está fuera de lugar y el instinto de supervivencia está apagado. Entonces ahí podemos acceder a la mente subconsciente y plantar nuevas ideas y creencias, ¿vale? Luego, que al final esto va unido con lo que te venía diciendo antes de la visualización, ¿sí? Luego, mindfulness y conciencia plena. Conecta con tu Blue Mind y presente. Estas prácticas pueden ayudar a calmar la mente y aumentar la conciencia de los pensamientos y creencias subconscientes. Entonces, el mindfulness, el estar presente, te ayuda a observar las creencias sin juzgarlas. Y esto también facilita a su vez su transformación. Conecta con tu Blue Mind. Lo que ya te decía, aprovecha los recursos que ya tienes. En presencia del agua, ten una fuentecita cerca, ponte música del sonido del mar, cualquier cosa. Ponte azul en tu vida, blue everywhere, y empieza a poner eso a tu favor también. Utiliza las herramientas que ya tienes en tus manos para empezar a utilizarlas en tu favor. Acuérdate que tu mente también empieza a funcionar de forma diferente cuando está en presencia, encima o debajo del mar, ¿vale? Entonces empieza a conectar con tu Blue Mind y con tu presente siempre, siempre, siempre que puedas. Luego, breathwork transformacional. Esto ya lo conoces tú también, ya sabes de qué va el tema. Aquí al final lo que estamos haciendo es esa liberación somática y esa catarsis emocional. Y ahí estamos liberando ese bloqueo bioenergético del cuerpo, esa huella, esa memoria celular. Y ahí estamos reforzando la sanación. Estamos purgando el residuo energético del cuerpo y liberamos las emociones reprimidas y suprimidas. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con el breathwork. Aparte de la reprogramación de creencias y la instauración, o, ¿cómo podemos decir? La, que estamos programando creencias nuevas. O sea, estamos incorporando, eso es la palabra, incorporando creencias nuevas en tu subconsciente a través del breathwork transformacional. Así que dale caña a eso también, que aquí en el club, ya sabes ya que una vez al mes hacemos una sesión de esta súper potente, así que dale caña porque es lo mejor que puedes hacer para eliminar todos esos bloqueos bioenergéticos de tu cuerpo, todos esos traumas, todos esos residuos, todas esas energías estancadas, sin necesidad de recordar nada. Es maravilloso. Yo me quito mis cargas y mis mochilas encima, sin necesidad de tener que recordar nada. Es maravilloso. Y luego está instaurar un estado de coherencia en el cuerpo, lo que ya te decía antes, de ese estado de coherencia cardíaca, ¿vale? En el cual el ritmo del corazón y las ondas cerebrales están sincronizadas. Y este, como ya te decía, pues es súper beneficioso para la salud física y mental y además te ayuda también a desarrollar mayor resiliencia emocional, mejorar tus decisiones, la claridad mental, todo. Entonces, hasta aquí el training de esta ocasión, el poder de la mente. Ha sido intenso, ha sido potente. Me había hecho mucha ilusión prepararlo también y sobre todo fusionar todos estos conocimientos en un mismo training para que veas también que todo esto tiene un fundamento científico, tiene hasta física cuántica detrás, tiene genética, o sea, todo, todo, ¿no? Y literalmente nosotros tenemos las herramientas en nuestras manos para poder cambiar nuestra realidad, poder cambiar nuestro estado de salud física, mental, emocional. O sea, podemos literalmente, con un chasquido de dedos, tomar el rumbo de nuestra vida y cambiarlo todo. Cambiarlo todo. Entonces ahora solo depende de ti tomar esa decisión que sientas que necesitas tomar. ¿Cuáles son esas sombras, como te compartí aquí en la diapositiva anterior? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos bucles, esos patrones que se te repiten? ¿Qué cosas tienes que empezar a desidentificarte con ellas? ¿Cuáles son esas creencias nuevas que quieres instaurar? ¿Cuál es la intención tuya con todo esto? ¿Para qué lo quieres hacer? Pues si no tienes una intención,
todo esto que te he compartido de cómo podemos aprovechar el poder de la mente no va a funcionar, porque acuérdate que el cuerpo tiene resistencias, la mente tiene resistencias, todo tiene resistencia. Entonces, la zona de confort es esa falsa zona de seguridad a la que tu cuerpo y tu mente siempre van a querer volver. Entonces, de lo que se trata es de meterte de lleno en esa incomodidad, ir más allá de tus miedos, dar el paso y atreverte a hacer las cosas de forma diferente. ¿Y sabes qué es la iluminación? Cuando ya no nos identificamos ni con nuestro cuerpo ni con nuestra mente. Y ahí es cuando alcanzamos la iluminación. Eso ya es next level de espiritualidad. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Con esto que te acabo de compartir aquí. Si tu intención el día de mañana es trascender totalmente el ego, bienvenido sea. Aquí tienes los pasos más importantes para que en esta experiencia humana puedas hacer un súper trabajo muy potente sin sufrir por el camino y sin desgastarte por el camino. No te voy a decir que vaya a ser fácil, porque no es fácil, está claro, pero es liberador. ¿Y qué quieres que te diga? Esta liberación que se siente haciendo este tipo de trabajo, la verdad que para mí no tiene precio. Sobre todo porque mi tiempo vale oro. Y lo que no sabemos, esto ya te lo he compartido en varias ocasiones, es que no sabemos cuánto tiempo nos queda en vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Sí? Así que aquí te dejo con este training. Empieza a aprovechar al máximo el poder de tu mente a tu favor. Y con esto y un bizcocho terminamos el training, el poder de la mente aquí y ahora.